Buenas, hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de hemodinámica, el cual va a ser la viscosidad. Mi grupo está conformado por Altamar Carlos Yesid, Artiaga Monterrosa María José, Arias Argote Andrea Juliana, Barraza Jiménez Isabela Divina y mi persona, Valentina Altamar Guerra. Concepto de viscosidad. Cuando hablamos de viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos equivalentes al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones. Este producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. Todos los fluidos poseen viscosidad debido a las colisiones entre sus partículas que se mueven a diferentes velocidades. Así, cuando el fluido es obligado a moverse, dichas partículas generan resistencia de fricción, retardando o impidiendo el desplazamiento. Los únicos fluidos que no tienen viscosidad son los fluidos ideales o superfluidos, que son fluidos en los que la fricción es nula, es decir, que pueden fluir interminablemente. Los líquidos se componen por varias capas de materia que tienden a mantenerse juntas entre sí, incluso ante la presencia de fuerzas externas. Por esa razón, los líquidos viscosos no generan salpicaduras. Por lo tanto, un fluido con una altísima viscosidad estará muy cerca de ser un sólido, ya que sus partículas se atraen con una fuerza tal que impide el movimiento de las capas superiores. Bueno, hoy le vengo a hablar sobre la fórmula de la viscosidad. Tenemos la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. Le voy a decir la fórmula de viscosidad cinemática, que es igual a viscosidad dinámica sobre densidad del fluido. Y tenemos la fórmula de la viscosidad dinámica, que es igual a viscosidad cinemática sobre densidad del fluido. Bueno, características de la viscosidad. Hoy le voy a dar varias características. Primera, a mayor viscosidad el líquido fluye más lento. Segundo, la viscosidad del fluido hace que las diferentes capas del fluido se desplacen a diferentes velocidades. Tercero, la viscosidad de un líquido disminuye al aumentar la temperatura siempre y cuando no se produzca cambio en su composición. Cuarto, los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares fuertes tienen una viscosidad más alta que aquellos con fuerzas intermoleculares más débiles. Quinto, también podemos ver que un fluido real posee viscosidad, lo cual un fluido ideal no posee esta viscosidad. Estas son algunas características de la viscosidad. Tipos de viscosidad. Viscosidad dinámica. Es también llamada viscosidad absoluta. Se entiende como la relación entre el gradiente de velocidad o la velocidad del movimiento de las partículas y el esfuerzo cortante. Se mide según la fuerza del sistema internacional, que en el sistema internacional es medida en pascales y segundos. Esta depende además de la temperatura, que es a mayor temperatura, menor viscosidad. Tenemos viscosidad cinemática. En ella, un fluido a temperatura constante. La viscosidad cinemática se calculará dividiendo la dinámica entre la densidad del fluido y la expresamos como el resultado en metros cuadrados sobre segundo. Tenemos la viscosidad extensional, que es la viscosidad que presenta un fluido convencional frente a las fuerzas de tracción, representando la relación entre el esfuerzo y la velocidad de formación. Cizallamiento o estrés, o al menos en una tasa de cizallamiento relevante para el proceso o aplicación del interés. Los líquidos newtonianos no también pueden mostrarse otros fenómenos, como el flujo de condensación, la distorepia y viscosidad, que pueden tener un impacto importante sobre el comportamiento de materiales y el desempeño del producto. Buenas tardes, soy Isabela Barraza y le voy a hablar sobre aplicaciones de la viscosidad. En la mayoría de los productos se exige que la aplicación de viscosidad sea alta en tasas de sellamiento bajas para prevenir la sedimentación o el colapso.
porque se adelgace las tasas de sellamiento más altas para facilitar la aplicación o el procesamiento. Por lo tanto, una sola medición de viscosidad no es tan suficiente para describir la viscosidad de dichos materiales, sino que la viscosidad debería medirse con una amplia gama de tasas o extensiones de sellamiento al estrés. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Ari y les voy a hablar de los líquidos no newtonianos. Muchos líquidos simples se clasifican como no newtonianos, lo que significa que su viscosidad es independiente de la cantidad de cizañamiento aplicado. Ejemplo de ello sería el agua y los hidrocarburos simples. Conforme la complejidad del líquido aumenta, por ejemplo, mediante la inclusión de burbujas, gotas, partículas o polímeros, los líquidos pueden asumir un comportamiento más complejo y mostrar una respuesta no newtoniana, en la que la viscosidad depende de la cantidad de cizañamiento aplicado. Estos tipos de líquidos son generalmente llamados líquidos estructurados o líquidos complejos. También este tipo de comportamiento no newtoniano es común a muchas partículas o productos industriales y comerciales, incluido la pasta de dientes, la mayonesa, las pinturas, los cosméticos y los cementos, que por lo general son líquidos con adelgazamiento de cizaña, en lo que la viscosidad disminuye con el aumento de la tasa de cizañamiento, aunque algunos líquidos muy estructurados pueden darse un engrosamiento de cizaña. Gracias.